televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestra edición de Latino TV en junio. Hoy les tenemos pues nuevamente temas variados, muy interesantes e invitados de lujo, porque es que esta es la primera vez que a Latino TV viene una familia completa, una familia que es protagonista de una hermosa historia de aventuras. Con nosotros estará hoy la familia Simon Patzol, una familia que decide hacer el Camino de Compostela con un bebé pequeñitito y se quedan 44 días, una historia de coraje y de amor. Fuera de eso tenemos también a la guitarrista clásica peruana Sonia Hernández, que nos viene a hablar un poco de su trayectoria musical, de cuáles son esos nuevos proyectos en los que está trabajando y las alternativas que está en este momento utilizando en tiempos de pandemia. Bienvenidos a Latino TV, su telelatina en Viena. De lujo. Estamos muy contentos porque esta es la primera vez que tenemos en Latino TV una familia donde los tres son protagonistas de una historia muy interesante, inspiradora y que da para contar muchísimas cosas y que dio para escribir un libro muy interesante. Conmigo en estudio está la familia mixta, diversa, variada, soñadora, dinámica. La familia Simon Patzol con Alex, con Teo y y que estamos muy contentos de tenerlo. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Sí. Teo, podés saludar allá, si quieres. Por donde quieras, por allá. Gracias por estar aquí, veníamos hablando hace tiempos de que queríamos encontrarnos, hicimos una entrevista una vez de manera online con nuestro compañero Paco Bernal. Y y le estaba contando a los televidentes, invitamos a Teo porque es que Teo es como el centro de lo que mueve toda esta historia. Y es que esta historia comenzó ya hace varios años. Ustedes se conocen en Argentina, se conocen del ámbito de la poesía. Entre muchas cosas que pasaron, deciden hacer un viaje, salir de Argentina. Y antes de parar aquí en Europa, hacen un viaje larguísimo por el Camino de Compostela. Cuéntenos cómo empieza ese viaje, qué es lo que lo motiva y también por qué se hizo. Bueno, en primer lugar, este es un sueño de Sol, no es mío, ¿sí? Fue ella quien me lo cuenta la vez que nos conocimos. Yo te lo traspasé. Y de alguna manera me lo traspasa, ¿sí? Y yo quedé enganchado con esa idea, pero casi 2 años sin decirle nada. Hasta que un día sentí que era el momento adecuado para migrar. Ambos veníamos con esa idea desde el momento que nos habíamos conocido prácticamente. Ella de origen alemán y yo de origen austríaco. Dijimos en un momento, podríamos ir a la tierra de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y nada, un día estaba en la oficina mirando, me puse a investigar sobre el Camino de Santiago que ella me había contado. Tomé su sueño, llegué a la casa y después de una semana de haber investigado todo esto, le dije, vámonos ya y vámonos lo más pronto posible a hacer el Camino de Santiago. Cuando Teo en ese momento tenía apenas 19 meses y no sabíamos ni cómo íbamos a hacerlo, ¿no? Así que esa fue la idea en general. A pesar de esos miedos y esas inseguridades, ¿qué era lo que les motivaba a decir, bueno, no importa, si no hay familias lo vamos a hacer, nos vamos a unir? ¿Qué fue como esa motivación? ¿De dónde se agarraron para decir, vamos a hacer el Camino de Compostela, 44 días? ¿Cuánto tenía Teo en ese momento? Teo tenía un año... 18 meses, 19 meses. Sí, porque de hecho cumplió los 2 años en el camino. ¿Y cuál fue esa motivación? Eso que ustedes dijeron, no importa, lo vamos a hacer. Mira, por un lado era creer que podíamos hacerlo y decir, bueno, pensamos que podemos. No sabíamos bien cómo, pero confiábamos, no sé por qué, de que íbamos a poder hacerlo. Y lo que queríamos era aprovechar la oportunidad que teníamos de tiempo, disponíamos de tiempo, por ejemplo, para poder llevarlo a él a conocer y a recorrer, o sea, toda esa aventura, digamos. Yo había hecho unos años atrás una parte de 300 kilómetros y me encantó el camino y ahí dije, bueno, quiero hacerlo después completo, en familia y que venga todo el mundo. Y era como, esa es la oportunidad para hacerlo, porque bueno, viste que la vida nos va llevando y en ese momento teníamos el tiempo. Entonces ¿Cómo dijimos, fue? Bueno. Yo entiendo que para nosotros como adultos pues hay un impacto en el Camino de Santiago, muchas personas lo hacen de manera espiritual, otras lo hacen simplemente de manera deportiva. Como papás, ¿cuál fue ese impacto que tuvo el Camino de Santiago en Teo? Y el estar todo el día con él, el disfrutarlo todo el día y el sentir que él era nuestro sostén de alguna manera. Lo disfrutaba tanto y nos contagiaba tanto alegría que la verdad que
uno siente el caminar, no es algo sencillo. Había días de 20, de 35 kilómetros y a veces es doloroso y a veces es muy caluroso o a veces hace mucho frío, pero el sentir que él lo disfrutaba y que cantaba y que la estaba pasando bien, para nosotros creo que fue lo más motivante de todo, ¿no? Nos retroalimentaba, en verdad, como que sentíamos que valía la pena porque, o sea, uno tenía un montón de preguntas y él como que en verdad mucha opción no tenía, pero hicimos todo el camino también siempre dispuestos a que sabiendo que si hay que parar, se para, o sea, no hay duda de eso. No. Y bueno, afortunadamente no fue así y pudimos llegar al final. Pero él lo disfrutaba a todos los niños, las comidas, la gente, los albergues, Él no hablaba los pisos, todavía en ese momento. los pisos desde entonces. Tarareaba y cantaba. Y nos tiraba del pelito y jugaba con autitos en nuestro cuello. Y todo el tiempo Entonces, estaba activo con ustedes en el caminar Sí. y se adoptó, Dormía su siesta, se adaptó ¿no? a, También. a la rutina de Sí. nos levantamos, empezamos a caminar, hay un momento de Sí. descanso. Él caminaba muy poquito. Él iba en las mochilas, en la mochila que está ahí. Entonces nos levantábamos, Sí, de esta manera. qué sé yo, preparábamos la mochila, qué sé yo, para salir del albergue, preparar desayuno, agua, qué sé yo. Y después el Teo a la mochila, que era su momento que no le gustaba, porque era subirse a la mochila, era como, bueno, me Sí, cortan porque la había que libertad ahora. tomarlo y encajarlo. Claro. Muchas veces iba solito, pero algunas veces no tanto. Y después, y después, bueno, se acomodaba en la mochila y empezaba a cantar, a mirar, a hablar con los pajaritos, a saludar a la gente, se encontraba con amigos, les daba la manito, o sea, ¿Y Dentro en del qué momento desplazarse. surge, Alex, la idea del libro? ¿Y por qué Mi Pequeño Peregrino? A las pocas Él semanas. es el pequeño peregrino. Sí, nosotros empezábamos con un blog. Y no sabíamos a dónde queríamos llegar con eso, pero dijimos, bueno, ya que estamos escribiendo esto y ya que no hay nada que pueda guiar a una familia de cómo hacer este camino con alguna guía, lo podemos escribir nosotros. De hecho, no hay libros sobre esto. O sea, Mi Pequeño Este- Peregrino, además de que recopila como los recuerdos y las fotos, es también una guía para las familias Sí. que quieran hacer el camino Sí. con niños pequeños. Sí, porque tiene una parte, en la parte final están los anexos, que son las 10, 15 páginas, donde está todo, cada albergue, cómo acomodar el equipaje, preparar la mochila, las rutinas, todo eso se encargó ella, que es la mamá. Yo eso no lo podía, ni se me hubiera ocurrido escribirlo, ¿no? desglosar ahí, claro. ¿Y ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde lo están presentando? ¿Están ofreciendo conversatorios? Vuelta, hijo, por favor. Mientras Teo le pone las gafas a la Bueno, mamá. ahora te das vuelta, ¿sí? Vale. Ahora date vuelta. Bueno, el libro lo tenemos en Amazon. Se puede conseguir en Amazon en cualquiera de las páginas, .com.de, .es. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿El viaje a Compostela, el camino de Compostela, ya Mira, fue hace 3 años. 3 años? ¿3? 3 años, abril de 2018. Sí, Julio. 3 años. Estábamos caminando en esta fecha. Ok. Un día como hoy estábamos caminando. Sí. Y bueno, listo, entonces hablemos de eso. Han pasado 3 años, cuando ustedes se van a esa fecha y en este momento ya están aquí con la familia, estamos en COVID, más encerrados, ustedes son una familia aventurera, vienen cocinando otro proyecto, ¿cómo se sienten? Sí. Bueno, acá seguimos caminando. Sí. Ya hicimos una cuarta parte de lo que se conoce como el Camino de los Alpes o Camino Austríaco, El que sale Jakobsweg. que es el Jakobsweg, esto que está aquí, que es el camino que sale desde, en este caso en Austria, ¿no? Desde Bratislava, pasa por Viena, porque hay un camino también más al norte y otro por Kärnten en el sur, pasa por Viena y llega hasta Feldkirch, en el límite con Suiza. Así que ese es nuestro sueño y ojalá podamos concretarlo a fines de este año, ¿no? Me encantaría que volvieran nuevamente. Esto fue simplemente un abrebocas de las historias que quisiéramos contar. Me quedo con eso, me quedo con que caminar es gratis y pues también me quedo para decirles a con el libro. Después Oh, muchas gracias. Para decirles a nuestros televidentes que Mi Pequeño Peregrino no es solamente una guía, yo estuve leyendo un poquitico, en Amazon se puede leer un pedacito, Ajá, sí. no es solamente una guía para hacer el Camino de Compostela en familia, es de verdad una historia, como ellos mismos la dicen aquí, es una historia de amor, de coraje, y es una historia en la que nos damos cuenta que
el mundo parece más pequeño a veces y lindo cuando se pueden hacer estos contactos y estas historias tan interesantes. Y que nos demuestra también qué importante es pasar tiempo con la familia y con la naturaleza. Gracias por venir al programa, gracias por esta historia inspiradora. Mira, Teo, gracias a Teo que aguantó estos minutos de entrevista. Sole y Alex, siempre bienvenidos aquí. La próxima nos cuentan un poco más de los otros libros. Estaremos pendientes de los festivales virtuales de los libros que están haciendo. Ojalá en algún momento podamos reunirnos para hacer una charla. Y gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Yo sé con el niño, con la pandemia. Todo tu equipo acá que estuvo trabajando. Sí. Gracias. A todos. Y a ustedes en casa, Vení Teo, acá, nos vamos vení. a despedir. ¿Qué te parece? Ya estás cansado. Vamos a despedirnos Mandale de la saludos a todos tus gente. compañeros, decile. Teo, venga, despidámonos juntos. ¿Qué quieres decir? Anda con Ana María. No, que está cansado. Entonces, en este momento, pues nuevamente agradezco a Alex, a Sole por estar aquí y a ustedes en casa, muchas gracias por estar en sintonía con Latino TV. Gracias por permanecer siempre con nosotros, siguiéndonos en todos nuestros canales, en Facebook, en YouTube. Nos vemos en nuestra próxima cita que está apareciendo aquí abajo y no olviden contactarnos en www.latinotv.at. Estamos aquí para contar su historia. Siempre hay una historia que contar. Gracias por estar con nosotros.